Amigos de Contrapunto, seguimos evaluando los resultados de los comicios del 21 de noviembre. Y hoy tenemos el honor de que esté Indira Urbaneja, analista político, con nosotros. Indira, bienvenida. Para nosotros es un honor que tú estés aquí. Y te preguntamos de una vez, hay un escenario complicado, el chavismo baja los votos, pero la oposición no llega a acuerdos. ¿Cuál es el escenario que se sirve? Ya se hicieron las primarias de la oposición, ¿ahora qué viene? Bueno, lo primero que viene es que esa oposición se siente en una mesa a entenderse a lo interno. No es posible ningún tipo de avance en la política nacional, no hay posibilidad de cambio alguno, de redemocratizar el país, de reinstitucionalizar el país, si la fuerza de oposición sigue atomizada, sigue bajo esta dinámica de fragmentación. O sea, incluso eso es necesario para que el chavismo tenga un proceso de cambio. Es vital, de hecho, claro. Fíjate que el chavismo sigue jugando un escenario cómodo frente a la fragmentación de la oposición. La única forma de presionar ese cambio que tiene que haber dentro de las fuerzas del chavismo, esa reconducción del chavismo, que yo creo que va a venir en cualquier momento, es cuando realmente el chavismo sienta que tiene un contendor y que tiene una fuerza de oposición que de verdad le hace un contrapeso y lo obliga a hacer ese balance y volver al juego de la política y de la democracia. Entonces, ¿qué vamos a tener a partir de enero? Si las fuerzas de oposición no se sientan realmente a hacer un mea culpa, si las fuerzas de oposición no se sientan realmente a construir una propuesta para Venezuela, que ojo, no es nada más la agenda inmediatista electoral, que siempre es lo que está planificado, digamos, el norte de la oposición hasta ahora, es todo el inmediatismo electoral o la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. Venezuela necesita mucho más que eso. Que en el proceso de cambio se requiere un cambio de, digamos, en Miraflores, sí, pero ese no es el fin último. El fin último es darle al país un proyecto, la posibilidad, la viabilidad de reconstruir el país. Y pero la oposición no está haciendo eso. Pero ese proyecto tiene que incluir al chavismo y tiene que incluir a las fuerzas que lo adversan. Es que ya quedó demostrado. ¿En qué mesa se sienta la clase política para construir ese proyecto? Es que ya quedó demostrado que ningún proyecto excluyente va a tener viabilidad. ¿Por qué fracasó el interinato? Porque el interinato estaba proponiendo una transición de yo con yo, excluyendo y haciéndole un holocausto al chavismo. Pero el chavismo podría decir, Indira, perdona, que mi proyecto sí es viable, me mantengo, ganó la mayoría de las gobernaciones, así tengo un país pecoso con un pocotón de pecas, digamos, de alcaldías de oposición. El chavismo puede argumentar, mi proyecto es viable, lo sostengo, tengo más de 20 años con él, y la gente me sigue respaldando y sigo ganando cómodo. El proyecto del chavismo es viable dentro del mismo chavismo, pero no hacia afuera, y el chavismo, para seguir sobreviviendo, necesita reconectar con la comunidad internacional, necesita reconectar con las fuerzas democráticas del mundo y con las fuerzas democráticas internas. Sabemos que existe un peso importante para el chavismo, que es el tema sanciones. El chavismo viene dentro de su propia transición. Es más, yo lo he dicho muchas veces, que el chavismo está haciendo su propia perestroika, pero mientras que siga presionado por el tema sanciones y por el tema económico, no le veo mayor evolución, y cada vez sostenerse le cuesta mucho más. ¿Y dónde está el Gorbachov del chavismo? Esa pregunta siempre me la hace, pero como yo quiero seguir caminando libremente por las calles de Venezuela, no te voy a decir en este programa, a lo mejor en el próximo te digo. Además no quieres chismear quién es el Gorbachov para que pueda seguir caminando. No, pero sabemos que los hay, Ajá, sigamos viendo el escenario político, que no logra conectarse con las necesidades de la gente. Tenemos también una crisis económica, una hiperinflación, tenemos además una caída de los precios del petróleo, tenemos una situación económica y además humanitaria compleja. ¿Quién le puede dar respuesta a eso? Quiero reconectar con tu última pregunta. Frente a este escenario que me estás diciendo, sabemos que entonces el proyecto del chavismo es viable, entre comillas. Es viable desde el punto de vista del control del poder, pero no de esta crisis que tenemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los resultados del 21 de noviembre, frente a una abstención de casi 60%, te dice de que el electorado no está confiando ni en la oferta ni en los oferentes. No creen que nadie está conectando realmente con la solución de sus problemas, porque al final del día
¿Qué tenemos? Tenemos un país donde un maestro te recibe de aguinaldo 33 bolívares, donde la mayoría de la gente te gana $2 al mes. Entonces, ¿dónde está la clase política conectada con esa necesidad? ¿Dónde está la clase política que necesita conectar con nuestros abuelos a quienes la pensión no le alcanza? ¿Dónde está la clase política que no termina de conectar con esa juventud que el 21 de noviembre está esperando de repente un cambio para decir, bueno, sigo en el país, y que más bien hoy está viendo cómo termina de pasar las navidades para irse, para migrar, porque siente que no hay futuro? Entonces esto quiere decir que ni la clase política de oposición ni la clase política del chavismo está conectando con el país, porque el chavismo también bajó su votación. Sí, la viene bajando. Entonces, hay un outsider por allí que tendría que salir, porque la experiencia latinoamericana ha dicho que cuando los políticos no se ponen de acuerdo, el capital los pone de acuerdo. Es posible, yo creo, no nada más creo que es factible, creo que va a ser necesario que dentro de estos dos polos que empiezan a derretirse, porque la polarización yo siento que ha bajado un poco, porque además se impone la mayoría. ¿Y quién es la mayoría? La mayoría es ese 60% que no votó el 21 de noviembre. De ese 60% tiene que salir o tiene que haber algún tipo de líder o de liderazgo o de proyecto, porque además yo creo que lo que se impone ahora son las tendencias de los liderazgos colectivos. Yo creo que tiene que salir un liderazgo colectivo que le hable a ese 60% del país, que enamore ese 60% del país y le diga, mire, aquí sí hay una oportunidad, aquí sí hay un camino, aquí sí hay una propuesta. Pero pareciera que cualquiera que se perfile en función de generar ese liderazgo va a ser detonado tanto desde el chavismo como desde la oposición. Ahí es donde la sociedad civil tiene un papel fundamental. Allí es donde la gente, es el mismo venezolano que tiene que entender que si no sale a defender los espacios de democracia, que si no sale a defender cualquier alternativa, cualquier opción a estos dos polos que empiezan a derretirse, entonces vamos a tener que seguir soportando esto durante mucho tiempo. Y fíjate que si algo necesita en este momento el país, es a la sociedad, es a la gente activando y estando allí pendiente, y se logró con lo del CNE. Fíjate que la sociedad civil fue la que le puso ese tono de equilibrio al CNE. Cuando la sociedad civil se activa y empieza realmente a hacerse sentir, yo creo que las cosas empiezan a equilibrarse. Ahora, el escenario del 2021, la posibilidad de un referéndum, la posibilidad de esa figura constitucional puede seguir movilizando a la gente en función de lograr ese cambio político. Es posible que el referendo pudiera movilizar a la masa votante más allá de unas elecciones regionales, porque yo creo que uno de los principales elementos que desmotivó a la gente en el proceso del 21 de noviembre fue la falta de unidad, la falta de acuerdo entre los bloques de oposición. Yo creo que si hubiesen habido candidaturas unitarias, eso hubiese motivado un poco más. Pudiera ser que la gente se motivara mucho más, porque aquí no tendría que elegir en un mosaico, sino que tendría que elegir una opción, simplemente sí o no. Lo que yo creo es que el país no está en condiciones de ir a un referéndum y la oposición tampoco. En primer lugar, por esa misma fragmentación que hay dentro de la oposición. Hoy reflexionábamos en un foro, en un chat que tenemos de analistas políticos, y hablamos sobre esta opción. Y entonces la pregunta es, suponiendo que Nicolás Maduro pierda el referéndum, la gente vota que se tiene que ir. ¿Qué sucede? En 30 días hay que convocar elecciones. Bueno, ¿y quién va a ser el candidato? Y con esa posición disgregada, ¿quién va a ganar? Vuelve a ganar el chavismo y seguimos en lo mismo. Un propulsor del referéndum revocatorio asegura que luego de que salga Maduro, la oposición se vuelve inteligente. ¿Y tú crees eso? Y es capaz de eso. No, yo estoy diciendo, yo aquí no estoy para creer ni nada, yo estoy aquí para preguntar. Mira, yo te voy a decir algo, yo no creo en los horóscopos y tampoco creo en esas promesas. No. Está bien. Por eso es que hablo, digamos, y entonces defiendo. No hay una posibilidad, usted no ve dentro del escenario la posibilidad del referéndum revocatorio como salida política. No, en este momento no. Y no porque no lo desee y no porque no lo crea. Uno tiene que ser realista. Cuando uno hace el análisis, uno tiene que poner los pies sobre la tierra. Todavía en el panorama político, en el tablero político, el ajedrez político del chavismo, no están preparados para una entrega inmediata del poder. O sea, yo no veo a Nicolás Maduro perdiendo el referéndum y los militares entregando el poder y
y diciendo vamos a convocar elecciones. Pero Yo está eso no dentro lo del puedo marco legal y constitucional. Sabemos que no siempre el marco legal y constitucional es lo que impera. Pero además, entonces, me llena de desesperanza, Indira, porque me dice, la oposición no se une, no veo ningún perfil, digamos, de outsider, porque lo van a detonar desde la oposición y desde el gobierno. Entonces, ¿qué queda para la gente? ¿Qué queda para la gente? Ya vamos a la solución, fíjate. Queda que esa oposición que está bien atomizada, esa oposición que el ego lo tiene más arriba del cielo, esa oposición o esos pseudolíderes que dicen, si la solución no soy yo, entonces no es ninguna. Lo que queda es que esos señores se unan y se sienten primero en una mesa. Y es posible eso, porque evidentemente los opositores electorales del chavismo, ninguno por sí solo tiene la suficiente fuerza electoral para quedó hacerlo. demostrado el 21. Entonces, pero ¿dónde está esa mesa? Es más, fíjate tú que los números bueno, habla, no sé, porque si le dicen mesa de la unidad van a decir que yo estoy cuadrado con la mesa es de la verdad, unidad, ¿no? Es verdad, bueno, no sé, el ese bar banquito, donde se el van a banquito. ejecutar. Además que sea aquí en Venezuela, que la gente está yendo a hablar afuera. Mira, fíjate algo, creo definitivamente que la única solución es que esa oposición se siente, que se salgan de esos complejos de ver quién es más alacrán que el otro, que aquí no hay impolutos, aquí no hay santos. Yo creo que ya es hora de dejarse de los descalificativos. Entonces todos son unos malandros. Los políticos venezolanos no hay santo por quien rogar. Yo no voy a decir que todos son unos malandros, porque eso sería además, no es correcto, no es adecuado. No es políticamente correcto. Pero lo que sí puedo decir es que ninguno está exento de lanzar, o ninguno tiene en este momento la posibilidad de lanzar la primera piedra, ¿vale? Tienen que dejarse de eso. O sea, no es posible que muchas candidaturas y que aquí se perdieron gobernaciones, simplemente porque un señor decía, no, pero es que tú eres más alacrán y tú eres esto y tú eres lo otro. Bueno, pero ya va. Hay momentos en la historia donde esas diferencias o esas conversaciones hay que postergarlas, porque hoy la conversación es cómo trabajamos la desesperanza. No sé si leíste un artículo de Laureano Márquez que hablaba precisamente de que quien había triunfado el 21 de noviembre era la desesperanza, porque la gente ya no cree en el sistema. Entonces, ¿cómo sacamos al venezolano de esa desesperanza adquirida? Bueno, cuando los venezolanos vean y la comunidad internacional vea a una clase política de oposición que deje el infantilismo, que deje la adolescencia, que maduren, que de verdad se sienten en una mesa, o en una tabla, en el banquito, en la esquina, en donde quieran sentarse. Incluso vamos más allá. Ni siquiera vamos a pedirle unidad, porque ya parece que la palabra unidad está estigmatizada. Vamos a pedirle... pareciera también. Es posible. Vamos a pedirle por lo menos un espacio de convergencia, ¿vale? No queremos que sean iguales, no queremos que se unan, no queremos que se besen, que se abracen, lo que queremos es que se pongan de acuerdo y que defiendan un solo proyecto de país y le pongan al país en la mesa la posibilidad de tener un camino, una opción. Nicolás Maduro acaba de decir que él va a llamar a las oposiciones a conversar a Miraflores. Wow. ¿Qué opina usted de este nuevo llamado a el espacio de conversación? No está claro si continúa el de México, pero ya puso Miraflores a la orden. Bueno, para que tú veas que la oposición está tan fuera de lo que es el contexto y la estrategia política, que parece mentira que la bandera de la reconciliación y del diálogo la sigue manteniendo es Nicolás Maduro, aquí en la misma posición. Entonces acusa que el dictador, que esto, bueno, pero ¿cómo es posible que sea él el que siempre está llamando y no sea la misma oposición que tome la delantera? La oposición le podría decir que lo está diciendo de la boca para afuera porque argumenta que sigue persiguiendo, inhabilita, tiene un trato virulento contra sus adversarios, los de la oposición y quienes disienten de él, que vienen de sus filas. Correcto, pero es que incluso para eso, incluso hasta para volver a México, la oposición vuelve a lo mismo y me voy a poner fastidiosa con esto. Si no se sientan antes, ¿cómo van a ir a hablar con Maduro? Si no se sientan antes, ¿cómo van a volver a México? Si no se sientan antes, ¿cómo van a pensar en revocatorio? Si no se sientan antes, ¿cómo van a pensar en el 2024? Todo pasa porque la oposición se siente, las distintas oposiciones se sienten y logran llegar a un espacio de convergencia, ya no voy a decir ni siquiera de unidad, sino de convergencia. Usted que habla de la negociación y que ha trabajado el tema, sí. Ya la negociación entre el gobierno y la oposición tiene sus interlocutores. El Reino de Noruega, México, Zapatero en su momento, que creo que también está como que nuevamente regresando al ruedo. Ajá.
cómo se construye un espacio de negociación dentro del sector opositor. Bueno, esa pregunta está súper interesante y además yo creo que es el momento de hacer el llamado. Yo creo que si la comunidad internacional quiere ayudar a Venezuela, yo creo que si existen espacios, sobre todo los espacios religiosos, tienen mucho que aportar en estos escenarios, ¿no? Digamos, la conferencia episcopal podría ser un escenario interesante, los evangélicos, los judíos, o sea, yo creo Pero que... la conferencia episcopal ya lo ha hecho y además ha quedado, o sea, la ha sido maltratada. Ya. El padre virtuoso, la Sí. Universidad Católica Andrés Bello también creó unos Han espacios. trabajado el tema. Yo creo que hay que volver a darle una oportunidad y crear un espacio para esto. Y llamar y de verdad crear un espacio de interlocución, de acción para unificar a las fuerzas opositoras del país. Si no, el panorama se va a mantener tal cual el que tenemos. Un chavismo reinante, trabajando y corriendo en cancha libre. Y bueno, seguiremos en el país de Udamar Santos, de cómo vamos viendo, vamos yendo. Y fíjate, mira, la última encuesta del Latino Barómetro señala que 55% de los venezolanos ya no les interesa si el sistema de gobierno es democrático o no, con tal de que le resuelvan sus problemas. Entonces fíjate cómo la sociedad empieza a alejarse de los principios democráticos, empiezo a alejarme incluso de a quién estoy escogiendo, porque simplemente no me interesa quién esté en el poder, lo que me interesa es que me resuelvan mis problemas. Los 4 metros de necesidad. Para cerrar, Indira, ¿usted ve posible regresar a las negociaciones en México a partir de la nueva propuesta de Nicolás Maduro de negociar acá? Mira, es que el escenario se enturbeció. Primero porque la respuesta que estaban esperando quienes están en México, tanto de oposición como de gobierno, la respuesta que estaban esperando los Estados Unidos sobre las elecciones del 21 no fue la esperada, valga la redundancia. Pero todo el mundo sacaba cuentas y decía, si la oposición va dividida va a perder. Claro, o sea, pero fíjate, era fíjate, como cantado. claro, y es O sea, más, para lo nadie, dijimos, para ¿no? nadie es una sorpresa. Todo lo Es dijimos. más, la gente de oposición decía en Miranda, si vamos los dos vamos a perder. No. Pero fíjate que Entonces, ¿cuál es la con todo y eso, Estados Unidos no reconoció, no avaló el proceso del 21. Entonces eso le coloca un acento o acentúa las grietas para volver a México en el corto plazo. Ahora, ¿qué creo yo? Indistintamente de que vaya a ser en México o vaya a ser en Caracas, que además yo creo que esa mesa de diálogo debería darse allá en la Cota 905, donde no haya mucho lujo para que se vean obligados a resolver el problema rápido. Vaya. Suena Tentador. ¿Ah? Tentador. No, O claro, abrumador. sí. No, lo que suena es como rocambolesco, porque además digamos, el fondo musical no creo que sería el más adecuado, pero no sé, usted dirá. Bueno, yo creo que tienen que hablar aquí, ¿vale? Que hablen aquí en Petare, hablen ahí escuchando a la gente, que hablen, que conecten con la gente, que sea en el diálogo, pero en cualquier escenario, José, no hay forma de triunfar en ningún escenario si no resolvemos primero el problema interno de la oposición, porque entonces vamos a poder... El chavismo va a esperar que la oposición resuelva su problema para él revisarse. No, el chavismo va a seguir jugando a que esa oposición tenga ese problema. Siga teniendo ese problema y siga fragmentando. Y no es parte, o sea, también se les acusa, y de allí viene la figura del alacrán, que el gobierno es quien mantiene eso y la oposición le hace el juego, tiene sus 500 columnas allí. Correcto, bueno, es que Pero entonces, ¿cómo se sientan a conversar? Un sector de la oposición jugó al tema del alacranato cuando decía, no, con los alacranes no vamos a negociar. Bueno, lo que hacía es que precisamente seguía fortaleciendo esa ala de oposición que se entiende con el gobierno. Pero, ¿cómo que no? Mira, en la historia está llena de ejemplos de, mira, adversarios acérrimos que cuando entienden que hay un fin superior, dejan esto de lado. Yo no sé si eso es muy utópico, muy comeflor de mi parte, pero yo te voy a decir algo, no hay salida. No hay salida. Por ejemplo, si eso no ocurre, no hay salida. O sea, vamos a mantenernos en lo que estamos viviendo hoy. Un país que intenta levantarse, el país tiene ciertos repuntes, pero para mí siguen siendo repuntes de burbuja. Yo no veo ninguna productividad, yo no veo ninguna fábrica encendiendo luces en este momento.
un país que intenta, el que no, definitivamente no ve ningún tipo de futuro, está viendo ahorita cómo medios reúnen para irse. Hay muchos que quieren volver porque ya hicieron alguna platica y creen que entonces volviendo la van a reproducir, la van a florecer aquí. En fin, no vamos a tener país como tal hasta que no logremos resolver esta situación. Bueno, muchísimas gracias, No, Indira, a ti por por estar con invitarme. nosotros. Y bueno, seguiremos conversando Seguro. sobre todos estos temas. Amigos, con ustedes ha sido un honor estar con Indira Urbaneja El y honor es con mío. ustedes. Hasta la próxima.